Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo lunes. Hoy, 7 de septiembre de 2020. Muy buenas tardes para todos. Buen inicio de semana. Ojalá tengan una muy linda semana todos por delante. Hoy nos toca una temática que ya veníamos con ganas de hacer hace ya varias semanas. Una vez lo intentamos y después tuvimos algunos inconvenientes técnicos por los cuales no la pudimos hacer, se postergó en ese momento. Bueno, hoy es el día. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el trabajo en el Estado Nacional, la administración pública, en una época muy difícil, en una época de complejidades laborales. Hoy estamos hablando en plena pandemia, en plena cuarentena, no solo Argentina, claro está, en la República del Mundo, como le digo yo. El trabajo en la administración pública hoy se ve limitado, se ve condicionado, mucho home office, mucho trabajo a distancia, pero claro, hay muchísimos organismos de la administración pública nacional que desde el minuto cero le vienen dando con todo al trabajo, llámese hospitales públicos, llámese seguridad, bueno, un montón de organismos que hoy están dándole a fondo al trabajo en la administración pública. Y claro, hoy teníamos ganas de tratar ese tema, ya en aquel momento decía, insisto, lo pudimos intentar no con éxito con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, con Hugo Cachorro Godoy, quien había, bueno, en ese momento tuvimos una serie de inconvenientes técnicos. Hoy retomaremos esa posibilidad y esa charla hoy desde el Sindicato Nacional. Vamos a estar hablando, decía, con Hugo Cachorro Godoy, secretario nacional de los trabajadores del Estado. Ese es el máximo representante de los trabajadores estatales en la República Argentina, para charlar de todo esto, simplemente para saber en qué estado está el Estado Nacional. Nosotros hoy lo titulábamos así en la historia de Instagram, en Sonido Gremial, ¿en qué estado está el Estado? ¿No? Entonces, bueno, de ese tema vamos a estar hablando con Hugo Cachorro Godoy, a quien voy a pasar a invitar para charlar junto a él de todo lo que tiene que ver y la administración pública. Le acabo de enviar la invitación a nuestro vivo en Instagram, gracias a todos los que se van conectando, los que están ahí. Vamos a ver, bueno, ahí lo tengo conectado. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por llamar a vos y a tu No, gracias. equipo. Gracias, Hugo. Bueno, hoy con éxito. En aquella oportunidad no tuvimos la posibilidad. Bueno, hoy pudimos restablecer ese contacto. ¿Cómo estás vos? Mi primera pregunta es, ¿cuánto te duró el aislamiento a vos? Y hoy justamente estábamos hablando y, y bueno, fue el primer aislamiento de los primeros días de marzo, porque posteriormente necesariamente hubo que abocarse a la tarea de dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, que en primer lugar, y además aportar ideas, propuestas para que el Estado estuviera en condiciones de dar respuesta a esta emergencia. O sea que primero desde la casa de uno y después ya viniendo al sindicato y participando en múltiples actividades, con los mayores cuidados posibles, tratando de atender esta emergencia sanitaria, pero también la emergencia económica y social de la pandemia previa, que fue 4 años de política neoliberal en la Argentina y en el mundo, que han generado este cráter de crisis civilizatorio en todo el globo, ¿no? Hugo, el título que le elegimos a la nota hoy es ¿en qué estado está el Estado hoy? ¿Qué respuesta me puedes dar? ¿Cómo está funcionando el Estado Nacional desde sus distintos organismos, ¿no? Mira, vos sabés que vengo de una reunión virtual con dirigentes latinoamericanos de trabajadores estatales de toda Latinoamérica y el Caribe, y allí les decía que la realidad de nuestro país hubiera sido muy distinta si nuestro pueblo no hubiera sacado del gobierno a Macri y a sus políticas neoliberales, porque la realidad es que esas políticas neoliberales dejaron un Estado ahuecado por todos lados, sin capacidad de dar respuestas. Bueno, de hecho, uno de los ejemplos más claros de la actual situación es qué hubiera sido el país atendiendo una pandemia sanitaria
con una lógica de no tener Ministerio de Salud. Bueno, pudimos cambiar el gobierno y los movimientos que nos movilizamos en defensa de la salud pública pudimos restablecer el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para mencionar algunos, el Ministerio de Producción, para mencionar algunas estructuras estatales que han permitido, aún con dificultades por la magnitud de la crisis de la que se venía, han permitido dar respuestas en este contexto de tanta gravedad. Ya digo, en el doble plano de la emergencia económico-social y de la emergencia sanitaria, y en ese sentido creo que es un primer dato. El segundo dato es que el gobierno tiene que recuperar para el Estado un rol productivo para el desarrollo y un rol que garantice ingresos dignos para toda la población. Ahí se han tomado medidas que han atendido en la emergencia, pero que todavía son insuficientes. El IFE, que fue la máxima expresión de las políticas sociales y de respuesta a recuperar la capacidad de ingreso de la población y a volcarlos sobre el consumo y el mercado interno para reactivar la actividad económica, nació siendo mensual y lamentablemente en la práctica se ha convertido en bimensual. Estamos a días de que se termine este beneficio y todavía no está definido lo que nosotros estamos reclamando, que se establezca un salario universal garantizado. O sea, hay avances que se han dado y hay otras cuestiones que estamos a mitad de camino. En relación a esto que decís, Cachorro, ¿sentís como que se está quedando sin nafta el gobierno de acuerdo a todas las medidas que inició allá por el 20 de marzo o todavía queda algún resto? Y por otro, te doy vuelta a la pregunta con el mismo copete, te digo o te pregunto, ¿se está quedando sin nafta la sociedad en cuanto a su paciencia o las dos cosas van de la mano? Debería responderla por separado primero y después hilvanar. Creo que el gobierno tiene nafta, es un gobierno que asumió recién, asumió el compromiso de realizar políticas en las antípodas de lo que es el neoliberalismo en la Argentina, y eso implica un rol distinto del Estado, un rol activo en la actividad económica, con intervención para generar justicia, trabajo y producción, y fundamentalmente soberanía, porque lo que se había perdido acá en la Argentina, las políticas neoliberales necesariamente construyen un Estado colonial. La posibilidad de políticas alternativas al neoliberalismo generan la posibilidad de reconstituir un Estado soberano. ¿Hasta dónde se va a animar Alberto Fernández y avanzar en esa dirección? Bueno, creemos que ahí están las preguntas. El gobierno dio algunas respuestas para atender la emergencia social, económica y sanitaria. Muchas de ellas fueron positivas y ahora tiene que dar un nuevo empujón. Si la lógica es la lógica que le impone el Fondo Monetario Internacional de prestar especial atención al déficit fiscal, el gobierno se va a poner los grillos, como decimos en el barrio, se va a atar las manos, porque nosotros necesitamos un Estado que no atienda los reclamos y las demandas tradicionales del Fondo Monetario Internacional, porque cada vez que el Fondo Monetario Internacional impuso sus pautas en la Argentina, hubo recesión, pérdida de derechos para la población, recesión económica, reducción de salarios, destrucción de la economía y la industria nacional. Hay que desarrollar intervención activa del Estado para el desarrollo productivo, intervención soberana para el desarrollo científico-tecnológico, generación de un salario universal con trabajo para todos y para todas,
y fundamentalmente recuperación del mercado interno como objetivo a desarrollar. La exportación es importante, pero no para producir una situación de explotación absoluta del patrimonio nacional y habilitando la fuga de capitales. Los bancos en la Argentina se han estructurado para fugar capitales, fugaron más de 86.000, entre 86.000 y 92.000 millones de dólares en los 4 años de Macri, y es el mismo sistema financiero al que necesariamente el Estado tiene que echarle mano para controlar eso, porque la riqueza que generamos en el país después se termina yendo al exterior. Cachorro, te juntaste en las últimas horas, o por lo menos los últimos días, en las últimas semanas, con el ministro justamente de Salud, Ginés González García y demás. Finalmente pudieron acordar el bono para los trabajadores de salud, no lo pudieron acordar, todavía está en veremos eso para los trabajadores de salud. Sí, nos reunimos la semana pasada porque entendíamos y entendemos que los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo debemos dar un homenaje a quienes dieron su vida. Hoy ya son más de 90 los muertos y las muertas en el sistema de salud a nivel nacional. Hoy están sufriendo una situación de agobio muy grande, de cansancio físico y psíquico, y que requería realizar un homenaje, y así lo hicimos, y en el marco de ese homenaje, donde que por distintas razones no lo pudimos hacer como queríamos en el Ministerio de Salud, en la sede de lo que para nosotros debe ser el símbolo de una política nacional de salud, el ministro de Trabajo se vino a poder concretar una reunión. En esa reunión, además de rendir homenaje a nuestros muertos, a nuestras muertas, también hablamos de sus reivindicaciones. Le reclamamos al ministro que se atienda la necesidad de que se extienda la bonificación remunerativa para los trabajadores y las trabajadoras de la salud, y que se garantice de acá a fin de año que todos, desde quienes trabajan en la atención primaria de la salud, en las salas de atención primaria, hasta los que trabajan en institutos, laboratorios, en la administración central, todos los que están poniendo lo mejor de sí para enfrentar la pandemia y hasta sus vidas, deben ser reconocidos en esta bonificación hasta fin de año. Y también reclamamos arbitrar mecanismos, porque así como ayer fue importante poner el esfuerzo del Estado en instalar salas e infraestructura, en comprar respiradores, hoy el esfuerzo principal del Estado tiene que estar en sostener el capital humano del sistema de salud en la Argentina. Y el ministro se mostró de acuerdo y días pasados transmitió este acuerdo al presidente de la Nación, así que esperamos de manera inminente el reconocimiento a este esfuerzo extraordinario que están realizando las y los trabajadores de la salud en todo el país. Cachorro, ¿está cumplida la misión del gobierno? Claro, el 20 de marzo, cuando decretaron el aislamiento, la cuarentena, era para abastecer, para nutrir el sistema de salud en la República Argentina. Te pregunto si hoy, a septiembre, esa misión está cumplida. Creo que se avanzó mucho, particularmente en la zona de mayor impacto, aquí en el AMBA, en el área metropolitana de Capital y de provincia de Buenos Aires, pero en el resto del país, donde las economías provinciales y regionales estaban, y los estados también más afectados, la situación se empieza a ver ahora, las limitaciones que tienen de ese producto de las políticas neoliberales. Hoy Jujuy y Salta están
verdaderamente en una situación de saturación del sistema sanitario. Antes de ayer murió el secretario general de ATE El Carmen en Jujuy, José Bustamante, y fundamentalmente porque no fue internado, porque estaba saturado el hospital público, porque era una persona joven con complicaciones sanitarias, pero bueno, la verdad es que ahí se manifestó cómo los propios trabajadores de la salud, los que ponemos lo mejor de nosotros para que las cosas funcionen, en el momento que tenemos que recibir una respuesta favorable, no solamente no la recibimos, sino que eso nos lleva a la vida, como pasó por las malas políticas del gobierno de la provincia de Jujuy, que continuó las mismas políticas de Macri. Y bueno, y entonces ahí se ve que necesitamos una política de salud nacional. La política de salud no la puede definir el intendente o el gobernador. Las políticas de salud se tienen que definir a nivel nacional, y en todo caso el gobernador o la gobernadora y el intendente o la intendenta deben mejorar y enriquecer esa política nacional, pero nunca estar por debajo de un estándar nacional fundamental, porque estas son las consecuencias, ¿no? Así que falta transitar ese camino, pero ya tenemos un ministerio nacional con hospitales nacionales, con institutos de investigación como el Malbrán, de gran importancia y significación, aunque todavía le están pagando simplemente como si fueran trabajadores de la salud, no le reconocen el carácter de trabajadores científicos y que trabajan no solamente para Argentina, sino que trabajan para todo el continente latinoamericano, mejor dicho, la región sur de América Latina. Entonces, esta situación, el Estado tiene que avanzar aún más para que tengamos un Estado al servicio de las mayorías populares. Un ejemplo, se incorporó mucho personal y eso es muy bueno. Ahora lo incorporaron de manera precaria para la emergencia. Nosotros decimos, no nos alcanza para la emergencia, no nos va a alcanzar para sostenerla posteriormente. Entonces, ese personal debe ser respetado en su continuidad laboral. Vamos a ver, estas son discusiones y desafíos que se vienen, pero no tengan ninguna duda de que nosotros vamos a seguir trabajando para garantizar la estabilidad laboral y terminar con la precariedad laboral. Yo recuerdo, Cachorro, que durante la gestión anterior en la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal al frente, uno de los grandes reclamos que llevó ATE Provincia de la mano de Oscar de Isasi y todos ustedes respaldando fue en el astillero Río Santiago, en el que prácticamente los talleres estaban abandonados prácticamente. Bueno, recientemente hubo un acuerdo importante, por lo menos. ¿Me puedes más o menos detallar de qué se trata el acuerdo en el Río Santiago? Bueno, en primer lugar, decirte que el astillero Río Santiago sigue abierto, a pesar de que Menem intentó cerrarlo, de que hace muchos años atrás no lo pudo hacer porque los trabajadores ocupamos el edificio, la fábrica, e impedimos que se cierre. De la Rúa le quitó presupuesto y estoy yendo para atrás, y el gobierno, y nos llevó muchos años en el gobierno de Kirchner y de Cristina de sacarlo de la lista de un organismo en condiciones de ser privatizado. Se lo pudo reactivar en su momento, se llegó a convenios muy importantes de producción con Venezuela y con otros países de Brasil. Lamentablemente, con el gobierno de Macri, esos convenios de producción quedaron a mitad de camino. Es más, Vidal intentó no cerrar, pero sí reducir a la mínima expresión al astillero Río Santiago. Y en el año 2019 tuvimos enormes luchas para sostener abierto con presupuesto y con trabajo al astillero Río Santiago.
Así que venimos de una larga historia donde se demuestra que la capacidad de respuesta del Estado no tiene que ver solamente con quién gobierne, sino con la capacidad de los trabajadores organizados para sostener sus derechos y para sostener políticas públicas al servicio de las mayorías populares. Por eso el astillero sigue abierto y en plena pandemia el astillero fabricó camas para la emergencia, para el PAMI, para los hospitales provinciales, y hoy está reactivando la capacidad de producción de 2 patrulleras para la seguridad y la defensa del mar argentino. Así que el astillero es un elemento fundamental para poder pensar en una flota mercantil argentina, teniendo en cuenta que el 90% de lo que el país exporta e importa lo hace por vías marítimas. O sea que nosotros, para poder preservar y desarrollar nuestra riqueza, necesitamos una flota mercante y una capacidad de darle seguridad a los mares nacionales y además de producir barcos para el desarrollo de la industria pesquera. Esto es muy importante y nosotros alentamos, no con la exclusividad del astillero, pero sí en asociación con pequeñas y medianas empresas PYME, poder alentar la recuperación de la industria naval en la Argentina. Cachorro, hablaste mucho en la apertura y en el desarrollo de esta nota de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. ¿Cómo te caen las intervenciones del expresidente ahora a modo público, la posible intervención nuevamente de María Eugenia Vidal en la esfera pública y estos chisporroteos que hay en Juntos por el Cambio? ¿Cómo los analizás? Mirá, yo creo que los sectores reaccionarios y neoliberales que están al servicio y al beneficio de las grandes empresas transnacionales siguen muy activos porque tienen el poder de manejar los precios en la Argentina. ¿Cómo se puede explicar que hoy, con una actividad reducida, económica, reducida a la mínima actividad, con comercios que en muchos casos están abiertos, pero la gente no va a comprar porque o no tiene guita o se cuida o se queda en su casa, que los precios aumenten cuando están congelados los servicios, los precios de base? Bueno, evidentemente hay un puñado de empresas transnacionales que es la generadora de precios y que no tiene ningún control del Estado. ¿Cómo puede ser que en 6 meses de este año 2020 se hayan generado 8.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares de superávit en la balanza comercial, o sea, entre lo que se vende y lo que se compra en el extranjero, y más de 6.000 millones de dólares se hayan fugado al exterior por vía de supuesto pago de deuda de las empresas nacionales con empresas extranjeras, que en realidad son la misma empresa con otro nombre, son subsidiarias de esas empresas internacionales, o por pago de otro tipo de insumo. Verdaderamente los bancos en la Argentina, como nos pasó al principio, cuando el gobierno al principio de la emergencia le habilitó, le especificó las letras a los bancos para que den préstamo, y los bancos, en vez de darle préstamo al consumo o a la pequeña y la mediana empresa, usaron esa plata para comprar dólares y llevar el precio del dólar a los niveles absurdos que hoy tienen, cuando está el precio oficial limitado. Entonces, evidentemente, esos intereses económicos necesitan
de una fuerza política reaccionaria que bombardea el gobierno y alienta en la sociedad lo peor de sí. Nada indica cuando se produce una crisis, y esto vale para lo personal o para lo colectivo. Puede exacerbarse lo mejor o lo peor de cada persona, de cada institución, de cada grupo social. Estos sectores de intereses del privilegio, como por ejemplo en la Asociación Empresaria Argentina, AEA, como los mismos que alentaron para que se reduzcan los sueldos de los trabajadores o apretaron al gobierno para que ceda posiciones en la negociación, en la renegociación de la deuda externa. Esos grupos quieren que la economía y la vida social del país sea la del 9 de diciembre. Quieren volver para atrás. Entonces, alientan planteos absurdos. Por ejemplo, esto de abrir todo a pesar de que la pandemia está en los más altos niveles de contagio y los niveles de mortandad están en los más altos niveles de producción, o el sistema sanitario está a punto de colapsar. Entonces, evidentemente lo que quieren es agudizar la crisis. Macri y quienes forman parte de esa política son expresión de esto. Entonces, a mí me daría vergüenza si yo en este momento, como dirigente sindical, me quedara en mi casa y no estuviera como estoy ahora en el sindicato tratando de pensar y organizar en función de los intereses de los afiliados de mi gremio, me daría vergüenza ajena. Por eso es que me parece que lo que hace Macri es un desprecio total por la gente, de irse de vacaciones a Francia, a Suiza. Evidentemente, estos sectores desprecian a nuestro pueblo. Por eso es que yo creo que van a seguir tratando de hacerle mal y se va a dar una gran disputa en la conciencia de nuestra población para ver qué es lo más adecuado. Cachorro, por último, antes de despedirte y agradeciéndote, sabemos que estás con la agenda bastante apretada, ¿cuándo vamos a volver a ver ese Estado pleno, esa administración pública plena de hace muchísimos años? Creo que yo no tengo uso de razón la última vez que se dio, quizás vos sí, por una cuestión generacional nada más. ¿Cuándo vamos a ver aquel Estado pleno, la administración pública plena? Yo espero que el gobierno de Alberto Fernández se anime a avanzar no para atrás en la historia, porque acá nada va a volver a ser como antes, en el sentido de el estado de posguerra no se va a reconstituir en la Argentina. Pero sí hay posibilidad de recuperar soberanía, porque yo insisto con esto que te decía al principio, la crisis que estamos atravesando es principalmente una crisis sistémica del sistema capitalista, del sistema de organización del mundo, del comercio del mundo y de la producción del mundo. Producto de esta crisis es que se agrega la pandemia como un factor que agudiza la situación. Ahora, acá hay una crisis económica, de modelo de organización, de abundancia de ofertas, pero también lo que hay es una situación donde los imperios a nivel mundial, fundamentalmente Estados Unidos, ha entrado en crisis. Ya no es como lo fue después de la caída del muro de Berlín, que de alguna manera simbolizó la derrota del modelo socialista y el intento de hacer un capitalismo eterno como único sistema. Se demostró en esta crisis que estamos atravesando, como se demostró también en el 2008, que el sistema capitalista no da respuesta a los problemas de la humanidad.
pero en este esquema evidentemente hay margen para reconstituir un Estado soberano. El debilitamiento de los poderosos a nivel mundial posibilita la perspectiva de recuperar soberanía para los Estados. Y si hay soberanía de los Estados y se respetan las necesidades de los pueblos, hay posibilidad de recuperar, porque la Argentina tiene una extraordinaria capacidad. Lo veíamos el otro día cuando salió se pudo lanzar el satélite. Se ve también cuando la capacidad de los laboratorios y la investigación nacional hacen que Argentina sea una de las sedes mundiales para acelerar la producción de la vacuna contra el COVID-19. Se demuestra, bueno, en infinidad de hechos, te lo decía antes, el Instituto Malbrán es el instituto que es rector de las políticas de cuidado y de investigación a nivel de vacunas en todos los países de Latinoamérica. O sea, hay una potencialidad en la Argentina que nos puede permitir, si desarrollamos plenamente la capacidad de soberanía nacional y de soberanía popular, o sea, de potenciar la capacidad de participación del pueblo en las decisiones, de que de esta crisis podamos salir bien parados. Yo confío en eso y por eso es que desaliento permanentemente las políticas de odio, de enfrentamiento que se alientan desde los sectores más reaccionarios para enfrentarnos pobres contra pobres. La mejor vacuna contra esta pandemia quedó demostrado. Surgió de las entrañas y de la capacidad del Estado Nacional de responder. Surgió de la capacidad de nuestro pueblo de solidaridad para cuidarse y cuidar. Y la posibilidad de futuro saldrá de la capacidad de que la solidaridad se convierta en fuerza creadora y nos permita, a través principalmente del Estado y junto con la iniciativa de las organizaciones libres del pueblo, poder alentar perspectivas de soberanía, trabajo y producción para nuestro futuro. Cachorro, te agradezco mucho el contacto. Gracias a ustedes y les agradezco mucho a ustedes la posibilidad de comunicarnos y a su audiencia la posibilidad de la paciencia e interés de escucharnos. Un abrazo grande, gracias Hugo. Chao. Ahí estaba, lo saludamos a Hugo Cachorro, secretario general de ATE Nacional. Bueno, pasaba un mano a mano más en Sonido Gremial, gracias a todos por estar ahí. Bueno, hoy el tema fue la administración pública, el Estado Nacional y su funcionamiento en plena pandemia. Así que les agradezco, les mando un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Quizás, no es promesa, pero quizás mañana podamos volver a encontrarnos mano a mano en vivo aquí en Sonido Gremial. No adelantamos nada, seguramente a través de las historias de Instagram, de sonidogremial.com.ar, de Twitter y de Facebook, nuestros canales de comunicación, claramente. Vamos a estar comunicándonos y avisándoles sobre un nuevo vivo. Dale, les agradezco mucho. Un abrazo grande. Gracias, chao.